Ok. Habacuc 2, verso 4. Dice la escritura, he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por la fe o por su fe, así subrayalo, vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Mas el justo por su fe vivirá. Vamos a hacer una palabra de oración, hermanos. Padre, en esta noche estamos poniendo delante de ti este servicio, Señor Dios, y creemos, Señor Padre, que eres tú obrando, Padre Celestial, porque eres tú derribando todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer, Padre Señor, en contra de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú añades bendición, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos y derribas todo aquello que el enemigo quiera traer en contra de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese bien cómo lo declara Habacuc, hermanos, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque este texto se oye mucho en la iglesia, ¿no? Es uno de los textos que son muy sólidos, es algo que se oye, ¿no? Desde que usted comienza en la vida con Cristo, este texto se oye. Y entonces Habacuc lo declara, dice, aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Y quiero que vaya usted, se traslade a Romanos 1, verso 17, porque ahí dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí no dice por su fe, ¿verdad? Dice por la fe vivirá. Ahora, yo quiero que usted que vea y tenga un fundamento sólido que nuestra vida está fundada en la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nosotros, el cual dio su vida por nosotros, ¿sí, hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta realidad, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a entender que nuestra vida cristiana está fundada en la fe. ¿Cómo recibió usted a Jesús en su corazón? ¿Cómo es que Jesús es su Señor? ¿Por qué? Porque por fe, ¿no? Vayan ustedes a Romanos 10, hermanos, ¿sí? Y eso es importante que nosotros la tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Dice la palabra, verso 8, Romanos 10, verso 8. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, note usted la palabra creer, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo quiero que usted vea una realidad. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por fe. Sí, hermanos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sí, hermanos. Quiero que usted vaya ahí a Efesios capítulo 2, en el verso 9. ¿Ya llegó? Dice la escritura, vamos desde el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces ahí dice que por la fe nosotros somos ¿qué? Salvos. Sí, hermanos. Entonces dice, el justo por su fe vivirá. Sí, cuando usted viene a Romanos 1:17, ¿verdad? Dice, sí, hermanos, que, ay, Señor. Dice la escritura, porque en la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es importante. Toda nuestra vida cristiana, hermanos, sin excepción alguna, está fundada en la fe. Si usted dice que viene a la iglesia y no cree realmente en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la voluntad de Dios para su vida, usted está confundido en su caminar como cristiano. Si usted cree que Dios no hace milagros, hermano, se perdió totalmente la gran bendición. No digo su salvación,
Porque usted puede vivir, ¿verdad? Como aquel que vive en un rincón, ¿verdad? Esperando que le manden pan cuando realmente tiene un restaurante completo del cual puede gozar, ¿no? De todas las bendiciones. Entonces, cuando nosotros venimos con Cristo, nosotros debemos de entender que todo nosotros lo obtenemos por fe. Yo recibo el don de lenguas por fe, creyendo. Sí, hermanos, yo creo que el bautizo del Espíritu de Dios es hoy. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Yo creo que Dios puede traer restauración a mi vida. Yo creo que Dios puede mover, ¿verdad?, la montaña y trasladársela ¿a dónde? Al mar, porque si tú tuvieras fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza. Sí, mire, a veces es tan así que usted repite esos versículos y usted te lo sabe de memoria. A lo mejor le ha tocado compartir y hasta ocupo esos textos y en su vida no se manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente hemos amoldado nuestras vidas a una tradición, a una religión, pero nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Deben de estar fundadas en la fe. Eso es importante que nosotros lo entendamos y lo tengamos en cuenta, ya que en nuestra vida y nuestro mover cristiano, si queremos ver la obra de Dios, si queremos ver el mover de Dios, debemos creer, ¿sí? Debemos creer. Porque cuando nosotros estamos en fe, ¿sí? Debemos de saber, ¿verdad? Que Dios está obrando en nosotros. Si usted tiene incredulidad, es que no va a cambiar, es que no va a pasar esto. No, es que esto es meramente imposible ante sus ojos. Pero la Escritura dice que para Dios no hay que, no hay nada imposible. Quiero que usted vea una de las causas por las cuales tal vez usted no ve que se abran las puertas. Quiero que usted vea una de las causas por las cuales usted tal vez no ha visto sanidad, por las cuales usted no ve restauración, por las cuales usted sigue viendo, ¿verdad? Que el hijo sigue saltando la cerca, ¿sí? Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Quiero que usted vaya ahí a Mateo 13. Mateo 13. Y aquí es importante que nosotros veamos con claridad este versículo, ¿sí? Dice la Escritura, verso 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Entonces él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban, como dice, atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? Y sigue diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Para los que dicen que María no tuvo más hijos, ahí dice, ¿verdad?, que sus hermanos se llaman así, ¿no? Dice Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Quiere decir que hasta tuvo hermanas, ¿verdad? Y dice ahí, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Fíjense bien. Y se escandalizaban en él. Note la palabra escandalizar. Sí, hermano. Dice, se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miren, hermanos, yo quiero que usted vea que una de las cuestiones que empieza a ocurrir en nuestras vidas es entrar en un raciocinio, ver al hombre, ver a las cuestiones humanas, ¿verdad? Ver la situación y la posición que tiene un hombre. Cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, cuando nosotros vivimos en la vida con Cristo, nosotros tenemos que saber que todas las cosas que se mueven a la iglesia no competen a un hombre, sino competen a la voluntad de Dios. Cuando Dios da una palabra, hermano, el hombre no la está diciendo por decirla. Es Dios el que está obrando. ¿Para qué?
para que tú puedas recibir tu milagro, para que tú puedas ver la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra vida cristiana debe de tener base, debe tener solidez, debe tener realmente, hermanos, sí, un fundamento. ¿Para qué? Para poder ver la obra de Dios. Yo no puedo ver un milagro mientras yo esté ensimismado y pensando, ¿verdad?, en una naturaleza humana, en una naturaleza caída, ¿verdad? Es decir, mire, hermano, muchas veces nosotros vivimos condenándonos, vivimos razonando, no es que eso no va a pasar. No, genio y figura hasta la sepultura. Y empezamos a ver tantas cosas, hermanos, sí, en la vida de los hombres, y muchas veces nosotros no vemos cambios, no vemos transformación. Pero eso es, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no creemos. Usted ve a su hijo que es inquieto y que dice, amárrenlo, ¿no? O ponle un barazo, ¿no? O ponle un cinturonazo, o ponle 2 cadenas o 7 cadenas, ¿no? Y usted no está declarando la vida de Dios. Y mientras usted no declare la vida de Dios, usted realmente tiene desconocimiento del plan de Dios para su vida. ¿Sí? En las culturas orientales, hermano, ya hay un resto de mitos, un resto de cuestiones, o sea, bastantes, perdón por la palabra restos, hay bastantes, ¿verdad? Mitos, bastantes leyendas, bastantes cosas, ¿verdad? Que ellos datan de sus demonios, que ellos ven de sus demonios, ¿verdad? Que ellos son perseguidos por ellos. Sí, hermanos, los hindús, los budistas, todos ellos, hermano, tienen una serie de cosas, hermano. Yo digo, ¿cómo es que ellos, verdad, tienen tanta fe en un llamado Buda, verdad? ¿Cómo usted, que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, no le puede creer su poder? ¿Cómo no puede creer, sí, que Dios tiene realmente en su mano el transformar su circunstancia adversa? ¿Verdad? Hasta el religioso, mire, va con doña Guadalupe, ¿en verdad? Y cree, ¿sí? Y usted que tiene el Hijo de Dios dice, no, yo no. Es casi meramente imposible. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestra vida cristiana, cuando no tiene base en la fe, es porque hay un problema en mi vida. Es porque hay una situación en mi caminar, ¿sí? ¿Y sabe cuál es el motivo por el cual usted no puede desarrollar la fe y no puede ver sus milagros? ¿Sí sabe cuál es? Vaya a Romanos 10, verso 17. ¿Ya llegó? Y ahora la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Está chateándome. Entonces, 10, 17. ¿Ya llegaron? ¿Sí? Dice que la fe es por el oír y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos ver esta realidad, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos notar el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Es tener realmente esa fe. ¿Cómo voy a creer, verdad, que Dios es un milagro? ¿Sabe? Cuando alguien está en un proceso de salud, normalmente oramos por él, pero les decimos, lea el Evangelio de Marcos. ¿Cuántos les ha tocado? ¿Sí? Lea el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque en Marcos Jesucristo se revela haciendo milagros. En Marcos Jesucristo es el siervo de Dios que hace obras milagrosas. Y si usted está en incredulidad y usted empieza a leer el Evangelio de Marcos, usted va a ver realmente el poder de Dios, entonces su fe va a empezar a fluir. En el caso que usted está viviendo, ya se llámese material, espiritual, de salud, económico, familiar, ¿usted sabe lo que Dios habla? ¿Usted sabe lo que Dios dice? En relación a su economía, ¿sabe lo que Dios ha hablado para usted, para su negocio? ¿Sabe lo que Dios ha hablado para su matrimonio? ¿Sabe lo que Dios ha hablado para sus hijos?
Que miren, hermanos, muchas veces nosotros vemos al hijo inquieto, ¿verdad? Y le decimos que es un rebelde, ¿sí? E incluso podríamos decir tantas cosas en relación a ellos. Pero usted sabe que la palabra de Dios declara, ¿verdad? No darás a luz para maldición, porque tú eres linaje bendito y tus descendientes juntamente con ellos. Entonces, cuando nosotros realmente sabemos la escritura, cuando nosotros sabemos la verdad de Dios, y en nosotros, hermano, empezamos a entrar en un raciocinio y decimos, no es que no puede ser posible, porque tal vez su papá era así y ahora él va a ser peor que su papá, ¿verdad? Y usted está empezando a tener cuestiones, ¿verdad? Que son meramente humanas. Está entrando usted en un razonamiento tan humano, tan carnal, que la están llevando a una vida aislada, a una vida, hermano, sí, en la cual usted pues va a estar imposibilitado de ver un milagro, va a estar imposibilitado de ver la verdad de Dios. ¿Usted cree que Dios escucha su oración? ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Sí creen? Ah, entonces si creen que Dios escucha su oración y no tienen contestación, ¿por qué es? Ok, mi oración llegó al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no está viniendo la respuesta? ¿Por qué? A ver, vayan ustedes ahí a Primera de Juan, porque se me quedan viendo así como diciendo, pastor, la trae con nosotros. ¿Ya llegó? Capítulo 5, verso 14 y verso 15. ¿Ya llegó? Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el primero, el 4 y el 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Ahí está el gran detalle. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice que ¿qué? Que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, ¿qué dice ahí? Las peticiones que hayamos hecho. Ok. Usted pidió y creyó, o oró nada más, a ver qué salía. Sí, sí, hermanos, miren, yo quiero que usted vea que nosotros tenemos que vivir una vida de creer en Dios y saber que Dios está por nosotros y saber que Dios está conmigo. Y a veces por eso es que el tema de fe a veces se complica tanto, porque nosotros vamos a ser realmente, ¿verdad, hermanos? Investidos por esa realidad. Oro, pero no estoy creyendo que están ocurriendo las cosas. Entonces, ¿cómo puedo decir que Dios me escuchó? ¿Cómo puedo decir que Dios me está oyendo? ¿Cómo? Es que es importante que nosotros lo veamos, hermanos, ¿sí? Yo sé que Dios escucha la oración, porque dice que su oído está atento a la oración de quién? Del justo. Ahora, nótese la palabra justo, porque cuando nosotros tenemos una discrepancia como matrimonio, tenemos una situación como familia, dice que eso es estorbo a nuestras oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Es importante que nosotros entendamos esa realidad en Cristo. Porque mientras nosotros chocamos, mientras nosotros tenemos, ¿verdad?, fricción, mientras nosotros estamos en una situación de lucha, pues realmente usted puede decir que está orando, pero pues realmente nuestra oración a veces no llega ni al techo, porque tenemos muchas situaciones en nuestro corazón, porque tenemos muchas circunstancias en nuestra alma. ¿Sí, hermanos? Entonces, es importante que nosotros veamos una realidad en Cristo. Entonces, fíjense bien, porque cuando nosotros
sabemos la realidad en Él, ¿sí, hermanos? Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, debemos de saber que Dios siempre va a responder. Ahora, fíjense bien lo que dice Santiago capítulo 4, en el verso 3. Santiago 4, verso 3. Dice la Escritura, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. Para gastar en vuestros. ¿Para qué? En vuestros deleites. Ahora fíjense bien, hermanos. Sí, Señor. Pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Miren, hermanos. Hay mujeres que oran en contra de su marido. Y hay maridos que oran en contra de su mujer. ¿Sí? Y esa es una situación muy delicada. ¿Sí? Hace tiempo yo les daba un testimonio, ¿verdad? De una hermana. Esa hermana oraba, hermanos, porque tenía mucho choque con su marido, mucho choque con su varón. Y oraba la hermana y decía, Señor, llévate a mi marido porque me es estorbo para servirte. Esa era su oración. Pero ya llévatelo, Señor, que me estorba para servirte. Y entonces un día tuvo un sueño que dice que fue tan real, ¿verdad? Sí. Y dice que en ese sueño, hermanos, sí, ella dice que estaba trabajando y ya no estaba su marido. Se había muerto. Estaba en una caja. Pero cuando lo estaban enterrando se dio cuenta que ya no tenía su brazo derecho. Entonces ella le preocupaba mucho. Le decía, Señor, pero no te lleves mi brazo, llévatelo a él, pero déjame mi brazo. ¿Sí? Y ella se veía sin brazo, entonces ella lloraba bastante. ¿Sí? Y decía, Señor, pues si lo tienes que regresar, regrésalo, pero déjame mi brazo, le decía. Y entonces ella entendió que realmente su esposo era parte de su cuerpo. Y desde entonces dejó de orar en contra de su esposo. Pedís y no tienes porque pides mal. O sea, que le caiga un burro en la cabeza, ¿verdad? Que toque, hazle entender. Entonces, nuestras vidas, hermano, muchas veces no están haciendo lo correcto. Y eso nada más es una manera burda de decirlo, porque hay más cosas, hermano, más entradas que a veces nosotros estamos haciendo en nuestras peticiones. Ahora, todo esto, hermano, yo quiero que usted vea que el Señor está pidiendo que usted tenga un fundamento, que crea en Dios. Me desvío un poquito, voy a agarrar el camino otra vez porque la visión es fe, ¿sí? Entonces, si yo entiendo la verdad en Cristo, yo debo de entender que si yo estoy pidiendo, debo de tener el sentir de Dios. Marcos 11. Es que a veces no sé qué le pasa a mi cabeza y se me borran los versículos. Marcos 11. Parece que es el verso 22. Ahorita sí. Sí es verso 22. Mire cómo Dios tiene misericordia de uno. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Dice la escritura. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Vamos desde arriba, vamos al verso 20. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, ¿qué hemos dicho ahí? ¿No qué? No dudare. Dice, en su corazón, ¿en dónde? No dudar en su corazón, ¿verdad? Dice, sino creyere que será hecho
Lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, fíjense bien, cree que lo recibirás. Cree, ten la convicción, ten la seguridad de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estoy viviendo realmente una vida conforme a su voluntad. Ahora quiero que usted vea el verso 22 en especial, porque dice, respondió Jesús, tened fe en Dios. Y esto está en relación a tener el sentir de Dios. ¿Sí? Está en relación a tener la visión de Dios, a estar al unísono con la voz de Dios, con la verdad de Dios. ¿Sí, hermanos? Tener fe en Dios está en relación a tener la convicción de cada palabra que Dios nos ha marcado, de cada palabra que Él nos ha dicho. Entonces, cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, yo entiendo, ¿verdad?, que mi vida cristiana tiene que ir hacia adelante, que mi vida cristiana, hermanos, si no se puede diluir por las circunstancias o las adversidades que se puedan mover a un lado. ¿Por qué? Porque en tu barca está Jesús, porque en tu corazón está Cristo. Y no importa, hermano, que se esté levantando en tu entorno, tú debes de saber, ¿verdad?, que si clamas, Él se va a mover, y si se levanta es porque la tormenta se va a disipar. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, porque cuando la tormenta vino a verdad a la barca donde estaba Jesús, Jesucristo le dijo a ellos, hombres, ¿por qué? Y es importante que nosotros notemos esa realidad, porque quiere decir que entonces nuestra fe no ha llegado ni a ser como un grano. ¿Y por qué es? Porque no leo la Biblia, porque no sé las promesas, porque no sé lo que Dios quiere conmigo. ¿Por qué hay tanta circunstancia difícil? ¿Por qué hay tanta situación, hermano, verdad, en nuestras vidas que se está levantando? ¿Por qué no estamos orando? ¿Por qué nos hemos conformado realmente a vivir ese tipo de vida, esa relación de vida? Si me la hacen, yo la hago. O si me la hacen, me la pagan. Pero nosotros no estamos teniendo el temor de Dios. Nosotros no estamos viviendo la verdad en Cristo. ¿Cómo nos podemos decir entonces cristianos? ¿Cómo podemos decir que nuestro Dios es vivo? ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros decir que Él reina cuando realmente en nuestro corazón están reinando todas las demás cosas? Cuando usted viene a Mateo 6, que aquí quiero hacer un énfasis y un testimonio del Espíritu, ¿verdad? Que él ministraba, porque fíjese bien, dice ahí desde el verso desde el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe, dice. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de qué? De todas estas cosas. Y yo quiero que usted le ponga ahí algo que señale ese versículo, porque ahí hay una parte para nuestras vidas muy especial. Y dice ahí, dice, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día del mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad en Cristo, hermanos, es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros y cuando nosotros le creemos, hermano, cuando nosotros sabemos que Dios está con medio de nosotros, nosotros debemos de vivir una vida en reposo.
Nosotros tenemos que tener una vida en seguridad. Nosotros podemos entender, ¿verdad? Que pese, hermano, a toda la gloria que un hombre puede tener, si Dios, hermano, no está en medio de él, no puede tener la vestimenta que Dios puede dar, ¿verdad? O los atuendos que Dios puede dar, ni el alimento que Dios puede darte, ni cómo te puede sostener realmente el Señor milagrosamente, y cómo te puede sustentar. Muchas veces, hermano, peleamos por dinero, peleamos por cuestiones, peleamos por pagos, peleamos por muchas cosas en nuestras vidas, pero la realidad es que Dios tiene cuidado de ti. Y tú estás haciendo, hermano, realmente una tormenta en medio vaso de agua. O bueno, si usted quiere agarrar el vaso completo, agárrelo. Pero a lo que vamos es que a veces son cosas tan insignificantes en nuestras vidas, por las cuales estamos debatiendo, estamos peleando, estamos contendiendo, sin saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Y ahí en el verso 32 dice, los gentiles, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que no han gustado, ¿verdad? Realmente, hermano, la cobertura de Dios, viven ese afán. ¿Cómo es que nosotros ahora cristianos lo vivimos? ¿Cómo es que ahora nosotros que estamos en Cristo pasamos esa situación? ¿Será que le estamos creyendo? ¿Será que estamos conscientes de que Él está en medio de nosotros? Cuando el Señor los lleva por este pasaje ahí a sus discípulos, porque recordemos que Él está enseñando en un monte. El Señor les está hablando de su vida y su responsabilidad delante de Dios, de los hábitos que ellos tienen que desarrollar. Y dentro de ese desarrollo, hermano, no solamente le habla del dar, no solamente le habla, ¿verdad?, de la consagrarse o del fervor en la oración. También les está hablando, ¿verdad, hermano?, de someter su cuerpo en el ayuno. Y los lleva, ¿verdad?, a entender su fase dentro de la vida cristiana. Y les dice, por las cosas materiales no tengas cuidado. Busca el reino de Dios. Vive la vida con Cristo. Que tu prioridad sea el Señor. Créele a Él en todo momento. Porque cuando nosotros no estamos creyéndole a Dios, hermanos, es por eso que nosotros estamos realmente confundidos en nuestro caminar. Es por eso que nosotros no podemos ver el mover de Dios en una manera total en nuestras vidas. Entonces es ahí, hermanos, de nosotros como cristianos. Debemos, hermanos, estar conscientes de lo que Dios nos está pidiendo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos viendo un enfoque muy superficial de lo que es la vida cristiana, pero son tiempos de ser transformados, son tiempos de que cada uno de nosotros, no importa la edad que tengas, sin excepción, creas que Dios está. Y que sepas que si tú estás orando a Dios, Él va a obrar. ¿Cuándo? Cuando le crees, cuando no razones las cosas, cuando tienes el sentir de Dios, cuando tienes la visión de Dios, cuando tienes realmente, hermano, el enfoque en las palabras que Dios ha hablado para tu vida. ¿Sí? De aquel lado hay tinieblas y hay luz, ya se dieron cuenta. Nosotros sí estamos en la luz. Es un detalle, ¿eh? Vamos a ver qué hay por allá. Ah, no es cierto. O sea, yo quiero que usted pueda ver esa realidad, hermano, ¿sí? Dios está por nosotros. Dios está llamándonos, hermano, a una vida en convicción de su presencia, de su amor, de su bondad. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y hay hasta quien dice todo el tiempo, ¿no? ¿Saben, hermano? De ello no viven nada. Y cuando nosotros decimos que Dios es bueno, siempre y cada momento estamos expuestos a qué? A la bondad de Dios, ¿no? Al favor de Dios. ¿Cree que Dios es por usted? Amén, hermano, y gloria a Dios, y sí. Y ya lo veré mañana, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios nos ama. Nosotros tenemos que entender que Dios no están ocurriendo las cosas es porque no estamos pidiendo de la manera correcta. Eso sí debe de tenerlo usted en cuenta. O no está pidiendo de la manera correcta, o usted tiene situaciones en su corazón que es falta de perdón, o tiene usted una contienda constante con su cónyuge. Por eso es que usted no ve
que los cielos se abran. Y nosotros tenemos que tener esa armonía. Sí, en realidad, regrese a Marcos capítulo 11, porque ahora me va a decir, ay hermano, ¿usted cree que es fácil? Pues bueno, yo no le voy a decir que es fácil nada. Yo no me le voy a decir lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya llegó? Ok. Marcos 11. ¿Ya llegó? Fíjese bien, hermano. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y dice, y cuando estés orando, ¿sí dice sí o no? Y cuando estés orando, es decir, tú estás orando, Padre, yo te pido por un milagro, ¿sí? Haz tu obra sobrenatural en esta área. Pero tú debes de perdonar. Sí dice ahí, no dice, porque cuando estés orando, es decir, tú ya estás involucrado en la oración, tú ya estás centrado en esa vida de oración, y te dice, pero cuando estés orando, perdona. Perdonad si tenéis algo contra quién. Porque el no perdonarte es estorbo. Cuando tú tienes rencor, cuando tú tienes coraje, cuando tú tienes así, me la va a pagar, me la va a pagar. Y van a saber quién es Chana, ¿verdad? O Chano, el que usted quiera. Ahí es donde nosotros tenemos un gran detalle. Nuestro corazón debe de estar sano. Nuestro corazón debe de estar limpio. Nuestro corazón, hermanos, debe de ministrar la verdad de Dios. ¿Usted cree que Dios va a bendecir más a un inconverso que a usted? ¿Usted cree que Dios va a tener más cuidado de los impíos que de usted? Pues no, hermano, pero a veces siento que sí se le olvida que vivo. Ay, Señor mío. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que usted vea esa realidad, porque muchas veces nosotros no estamos entendiendo el favor de Dios para nuestras vidas. Sigue diciendo, dice, verso 25, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Vuestros ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice ahí? Subrayelo, hermano, tampoco vuestro Padre, fíjense bien, tampoco vuestro Padre, ¿se dice así o no? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. O sea que si usted está orando y tiene tanto rencor en su corazón, no diga que Dios no lo escucha. No diga que Dios no lo ama. Más bien quite su soberbia, quite su orgullo y perdone. El perdón no es un sentimiento para que usted diga, es que no siento perdonarlo. El perdón es una decisión. Usted decide perdonar. ¿Sí, hermanos? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no estamos viendo el amor de Dios y la voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas, no es porque Dios no quiera. O estamos pidiendo mal, o hay estorbos en nuestra oración. O tengo incredulidad, ¿por qué? Por mi razonamiento o mi raciocinio humano ante lo que Dios ha declarado para mi vida. La fe es el vocablo griego pistis, que significa tener la convicción en Él. Creer ciegamente en que Dios obrará en su necesidad. La esperanza muere al último.
pero la fe es la convicción de que Dios hará la obra en esa situación en la cual usted le está pidiendo que intervenga. Eso es fe. Amén, hermanos. Pues nos quedamos en la introducción. Dios es bueno. ¿Sí? Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice la vida de tus hijos, de tu pueblo. Ministra alma, mente y corazón. Quebranta todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en este tiempo en contra de las vidas, de los corazones. Haz tu voluntad, Padre, Señor, pues tu palabra dice, Señor, tenemos la palabra más segura en la cual podemos confiar. La palabra profética más segura en la cual podemos confiar, Padre, y eso es tu palabra, tu Biblia, lo que has hablado para nosotros. Señor, bendice las vidas de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, y derriba todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer, Señor, en contra de sus vidas, en el nombre de Jesús. Ahora ore a Dios ahí donde usted está y pídale al Señor, ¿verdad? Si usted tiene que perdonar a alguien, perdón, ¿verdad? Y crea en su petición lo que usted está pidiendo, ¿sí? Y dígale gracias, ¿verdad? Después de que termine, porque tú me has oído. Si tiene usted una base bíblica, es decir, un texto bíblico para pedir, no sé, por sus hijos o por su hogar, por su matrimonio, su economía, ¿verdad? Si usted está falto del testimonio del Espíritu en su vida de diezmar o de ofrendar, tampoco se queje si no está teniendo rendición en su economía, ¿verdad? Porque eso es fundamento para que usted pueda pedir. Pero pida por sus hijos, pida por su hogar, por lo que usted tenga en esta necesidad y Dios va a hacer la obra. Padre, gracias, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor, y estás, Padre, en este tiempo ministrando, Señor, a las vidas y a los corazones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú ministres alma, mente y corazón. Te pedimos, Señor, que tú seas quebrantando todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido levantar, toda incredulidad, toda apatía, toda obra de las tinieblas, Señor, creemos, Señor, que es derribada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y te pedimos, Señor Padre, que tú ministres, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos. Padre, escucha, Señor Padre, esa petición, esa necesidad que tus hijos pasan. Gracias, porque creemos que eres tú tocando y obrando, Padre. Gracias, Señor. Dígale, Padre, gracias, Señor, porque eres tú obrando en este tiempo, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre, porque no hay nadie como tú, ni habrá, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, mis hermanos. Pues el Señor les bendiga. Que Dios ministre a sus corazones, a sus vidas. Que Dios sea prosperándolos en todas las cosas. Que les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana, 8:30 de la noche. Ya no le vamos a cambiar por todo el tráfico que hay. A esa hora vamos a empezar a transmitir. Si se llega antes, pues antes, ¿verdad, hermano? Pero bueno, les estaremos avisando. Dios les bendiga, mis hermanos, y les prospere grandemente, hermanos de su. Bendiciones. Ok.